Vamos a dejarlos con el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Ernesto Castro. 67 del Real, solicito modificación de agenda para incorporar 4 piezas de correspondencia sobre lo siguiente. Punto 1. Iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda. En el sentido, se autoriza al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República El Salvador un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, denominado Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica implementadas en beneficio de las empresas y el empleo afectados por el COVID-19 por el monto de hasta $600 millones de los Estados Unidos de América. Punto 2. Iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda. En el sentido, se reforma el decreto legislativo número 688, por medio del cual se autorizó suscribir un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, denominado Financiamiento Parcial de Medidas Económicas Compensatorias implementadas por la emergencia del COVID-19 en la República El Salvador, por un monto de hasta $50 millones. Punto 3. Iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda. En el sentido, se reforme la Ley del Presupuesto 2021 a efecto de reforzar las asignaciones presupuestarias del Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN, con $474.712 de los Estados Unidos de América para financiar la ejecución del proyecto denominado Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Emisión y Entrega del Documento Único de Identidad en los Estados Unidos, México, Italia, Australia y otros países. Punto 4. Iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda. En el sentido, se reforme la Ley del Presupuesto 2021 para incorporar recursos por valor de $277.471 de los Estados Unidos de América provenientes del convenio de financiación suscrito con el Gran Ducado de Luxemburgo en la parte correspondiente al Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE. Por lo que les solicito se incorporen en la agenda y pasen a estudio de la comisión correspondiente. Solamente, señor presidente. Gracias, diputado. Quienes estén de acuerdo con la reforma de la agenda, a favor de emitir su voto. Se cierra la votación. Con una abstención y 56 votos a favor, se aprueba la reforma de la agenda. Someto a consideración del Pleno los siguientes llamamientos. Diputada Roxana López, en sustitución del diputado Raúl Castillo. Diputada Rebeca María Rodríguez Molina, en sustitución del diputado Reinaldo Antonio López Cardosa. Quienes estén de acuerdo, a favor, emitir su voto. Se cierra la votación. Con 58 votos quedan aprobados los llamamientos. Se incorpora la diputada Sueci Callejas. Para continuar la agenda de esta plenaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el exterior, le solicito al diputado Walter Alemán dar lectura al dictamen número 4 favorable. Con mucho gusto, presidente. Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Palacio Legislativo, San Salvador, 23 de junio de
Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen número 4, favorable. La Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior se refiere al expediente número 775-4-2019-1 que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Relaciones Exteriores. En el sentido se ratifica la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, la cual fue aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en adelante UNESCO, en diciembre de 1960. Al respecto, la Comisión manifiesta que la Convención objeto de estudio ocupa un lugar preeminente entre los instrumentos normativos de la UNESCO en el ámbito de la educación. Es el primer instrumento internacional que abarca ampliamente la educación. Se le conoce como el pilar esencial de la Agenda Mundial de la Educación 2030 y representa una herramienta importante para promover la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Es un instrumento jurídicamente vinculante que establece la educación como un derecho fundamental y resalta la obligación del Estado de proscribir cualquier forma de discriminación en el ámbito educativo, al promover la igualdad de oportunidad en el ámbito de la enseñanza. Los Estados parte de la Convención tienen la obligación de aplicar el derecho a la educación según los parámetros establecidos en el instrumento, encontrándose dentro de sus principales disposiciones: A. La enseñanza primaria gratuita y obligatoria. B. La enseñanza secundaria debe de ser generalizada y accesible a todos. C. La enseñanza superior debe ser igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad individual. D. Una enseñanza del mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de enseñanza proporcionada. E. Velar en la preparación del personal docente y que no existan discriminaciones en ese sentido. F. La educación debe atender al desenvolvimiento de la personalidad humana y a reformar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. G. Debe respetarse la libertad de los padres de elegir para sus hijos la educación religiosa o moral, según sus convicciones. Y H. Respetarse el derecho de las minorías nacionales a ejercer las actividades docentes que les sean propias, lo que implica la posibilidad de mantener escuelas de comunidades originarias. Al respecto, sobre la base del artículo 45 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, que establece que las comisiones podrán requerir la presencia y colaboración de instituciones públicas o privadas para les ilustres en su trabajo, y con el propósito de obtener por parte de expertos en la materia elementos de juicio y de criterios adicionales, a efecto de dictaminar con suficiente conocimiento sobre las consecuencias que conllevan la ratificación del instrumento objeto de estudio sobre el ordenamiento jurídico interno. Las políticas públicas relacionadas al tema de discriminación en la educación y los beneficios para los intereses nacionales, se dio apertura a un procedimiento de audiencias, escuchando disertaciones con sus respectivos cuestionamientos y comentarios por parte de los miembros de esta comisión con el siguiente orden. Con fecha 9 de junio del presente año, se procedió a recibir a la ministra de Educación y Ciencia y Tecnología, la licenciada Carla Hananía de Varela, quien en resumido concluyó que la convención objeto del estudio es un instrumento que se encuentra en consonancia con los fines de la educación establecido en la Constitución de la República y en la Ley General de Educación, así
Asimismo, es congruente que los principios y derechos humanos reconocidos a las niñas y niños adolescentes en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia. Además, por medio de la ratificación de dicho instrumento internacional, el cual adquirirá carácter de ley de la República, tal como lo establece en el artículo 144 de la Constitución. Se reforzará el marco legal interno y las políticas públicas que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación, ya se encuentra ejecutando sobre la no discriminación en la educación. En el 23 de junio del corriente año se procedió a recibir a los titulares del COPNA, licenciada Linda Araceli Amaya de Morán e Isna, señor Manuel Sánchez Estrada, quienes resaltaron la importancia de la ratificación del instrumento como una herramienta que reforzará los proyectos y programas que desde sus instituciones se encuentran ejecutando en coordinación con el despacho de la primera dama de la República. Sobre la base de las razones expuestas, la Comisión considera que la ratificación del instrumento objeto de estudio es congruente con las disposiciones constitucionales conexas al tema, especialmente el artículo 3 de la Constitución, que establece que todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferentes de nacionalidad, raza, sexo o religión. En el artículo 53 de la misma, que establece que el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana. En consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. Y en el artículo 55 también de la norma fundamental, en relación al artículo 2 de la Ley General de Educación, en cuanto a los fines de la misma, que en esencia es lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social, y contribuir a la constitución de una sociedad democrática más próspera y humana. De la misma manera, la Convención es congruente con las disposiciones de la Ley Especial de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, especialmente con el artículo 11, que se refiere al desarrollo normativo secundario del principio de igualdad en la formulación de la ley. Por tal motivo, no podrá justificarse ninguna distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en criterios tal como sexo, raza, color, edad, idioma, religión, culto, opinión, filiación, origen nacional, étnico o social, posición económica, necesidades especiales, discapacidad física, mental, nacimiento o cualquier otra condición de la niñez, niños y adolescente. Finalmente, esta comisión expresa que la Convención objeto de estudio está en consonancia con la política pública que se encuentra en ejecución por parte de las autoridades competentes. Por tanto, este colegiado propone al honorable Pleno Legislativo ratificar en todas sus partes la Convención relativa a la lucha contra la discriminación y en la esfera de la enseñanza, la cual es relevante para los intereses nacionales y la consecuencia de los fines del Estado salvadoreño en dicha materia. Así, el dictamen favorable, el cual se hace el conocimiento del Pleno Legislativo para los efectos legales consiguiente. Dios, unión, libertad, y firma la presidenta de esta comisión. Decreto. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano 1, que el 15 de diciembre de 1960 fue aprobada la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en adelante la UNESCO.
Romano 2, que la convención antes referida ha sido aprobada mediante Acuerdo Ejecutivo número 601/2019 del 27 de marzo del 2019 y sometida a consideración de esta Asamblea Legislativa para su ratificación. Romano 3, que el instrumento al que se refiere los considerados anteriores no contiene ninguna disposición contraria a la Constitución, es congruente con la legislación secundaria vigente y con los proyectos y programas que en la materia se encuentran ejecutados las instituciones nacionales competentes. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, decreta en el artículo 1 ratificarse en todas sus partes la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, que fue aprobada el 15 de diciembre de 1960 en la Conferencia General de la UNESCO, aprobada por el órgano ejecutivo mediante acuerdo número 601/2019 del 27 de marzo del 2019. En el artículo 2, el presente decreto entrará en vigencia 8 días después de sus publicaciones en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los días del mes de julio de 2021. Leído el dictamen número 4, presidente. Gracias, diputado. A discusión el dictamen y proyecto de decreto antes leído. Tiene la palabra la diputada Ana Figueroa. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados, diputadas y pueblo salvadoreño que todavía nos está acompañando en esta sesión plenaria. Me llena, la verdad, muchísimo de alegría el que ahora nosotros estemos ratificando esta convención, pues es muestra de que nuestro país desea garantizar los derechos de la niñez salvadoreña. La agenda de hoy, creo que todos lo hemos visto, ha sido con un enfoque súper fuerte en educación, lo cual de verdad a mí me llena de mucha satisfacción, porque creo que la educación es clave y me alegra mucho que este gobierno por fin tiene en su visión la importancia que tiene la educación para el pueblo salvadoreño. Comentarles que mientras este proyecto estaba en discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, nosotros contamos con la presencia de expertos en el tema de educación y en el tema de niñez. Ellos pues vinieron y nos dieron su visión técnica y legal sobre el impacto que esta convención tendría en la niñez salvadoreña. Y todos coincidieron en que esta convención es una herramienta legal que de alguna forma conllevaría a formalizar la lucha contra cualquier tipo de discriminación en la esfera de la enseñanza. Y esto fue muy positivo porque todos los miembros de la comisión coincidimos en esta importancia y decidimos votar por el dictamen favorable para la ratificación de esta convención. Entonces yo creo que aquí hemos alcanzado un punto muy interesante y muy importante. Esta convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, ella ocupa un lugar súper importante dentro de los instrumentos normativos de la UNESCO en el ámbito de la educación. Ya ha sido ratificado por 106 estados y nosotros seríamos el número 7, data de 1960, y hasta recientemente se pensó en que esto realmente traería beneficios para nuestro país. Celebro entonces el hecho de que ahora todos nos hayamos puesto de acuerdo para realmente garantizar el que este derecho a la educación sea ratificado para la niñez salvadoreña. Es importante decir que este instrumento tiene la noción de que la educación no es un lujo, sino que es un derecho humano, es un derecho fundamental. Y subraya la obligación que tiene el Estado de proscribir cualquier tipo de forma de discriminación en el ámbito educativo, y también se busca promover la igualdad de oportunidades en la enseñanza, en la materia de enseñanza también. Dice, por ejemplo, la Convención que la enseñanza primaria, por lo menos tiene que ser gratuita y obligatoria. Por ejemplo, la enseñanza secundaria, por otro lado, en sus diferentes formas debe ser generalizada y accesible a todos, y la importancia que tiene la educación de que realmente por fin pueda ser accesible a todos
todos aquellos que necesiten y que de verdad puedan pues, sumarse a este sistema educativo. También conlleva oportunidades para todas aquellas personas que por uno u otro motivo no hayan podido terminar o cursar, digamos, en totalidad o parte de la educación primaria y su continuación, y de permitirles que tengan de alguna forma continuación en su educación y que puedan superarse pues, y velar también por la preparación docente. Yo creo que este es otro punto súper importante en el cual nosotros tenemos que trabajar muchísimo. El principio de la no discriminación, yo creo que nosotros tenemos la ventaja de que ya nuestra legislación nacional lo establece por ejemplo nuestra misma Constitución, y lo establece también la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia. Entonces ya hay un marco legal con el cual esta convención es congruente, entonces no está en ninguna forma contradiciendo nuestra normativa legal y sobre todo nuestra Constitución. Es importante, yo creo que también señalar que ya se está contando con programas cuyo objetivo es cerrar la brecha de la desigualdad. Programas, por ejemplo, como los que hemos estado discutiendo esta mañana, que es, por ejemplo, el programa de la mejora de calidad de cobertura educativa, Nacer, Crecer y Aprender, que viene como una iniciativa de nuestra primera dama, junto con otros esfuerzos que vienen de parte del despacho de la primera dama para invertir fuertemente en la educación en la primera infancia. Yo creo que esta es una de las ventajas que nosotros ya tenemos y que vale la pena reforzar con una herramienta legal que le dé de verdad todo lo que necesitan estos programas. Programas, por ejemplo, como las computadoras para todos los estudiantes, que vienen de alguna forma a cerrar la brecha digital y la brecha en cuanto a la educación y el acceso a la educación para nuestros estudiantes. A mí me gustaría, por ejemplo, haber contado con una computadora cuando yo estuve estudiando. Sin embargo, me alegra muchísimo que ahora nuestros estudiantes sí tienen acceso a este tipo de programas. Ahora bien, la ratificación de esa convención garantiza legalmente el derecho de la niñez salvadoreña en cuanto a la no discriminación en la esfera de enseñanza. Pero también sirve para algo muy importante, y es que a nivel internacional nosotros estamos mandando un mensaje muy importante diciendo que El Salvador tiene un interés especial por la educación de nuestros niños y por garantizar los derechos de nuestra niñez con respecto a la lucha contra la discriminación y contra contra la población en general, ¿no? Comentarles que el hecho de ratificar un convenio internacional, cuando nosotros lo hacemos, estamos indicando que como Estado consentimos consentimos el estar vinculados legalmente a este tratado. Y es importante también recordar que el hecho de ratificar es solamente un paso para cumplir nuestra parte de la convención. Pero no es solo eso, sino que también tenemos que armonizar de alguna forma la legislación que ya tenemos, y para eso los expertos que nosotros invitamos, por ejemplo, de parte del Ministerio de Salud, del ISNA y del CONNA, ellos también ya se ofrecieron para ayudarnos en esta armonización legal con la que todos, desde todos los ángulos, vamos a combatir la discriminación en todas las formas de enseñanza, en las esferas de la enseñanza. Así que yo creo que esta es una excelente noticia para el pueblo salvadoreño y para la niñez, el hecho de que nosotros ahora estamos apostándole muy fuerte a la educación, y como lo repito, la educación de verdad es clave para acabar con muchos de nuestros problemas. Yo creo que vamos por buen camino. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marlene Funes. Muchas gracias, señor presidente. Saludos a los diputados que integran este pleno legislativo y a todas las familias salvadoreñas que le dan seguimiento a esta plenaria. Sin duda, con la ratificación de esta convención la estamos convirtiendo en ley de la República, y hay puntos muy importantes que debemos destacar. Primero, que esta convención establece que la enseñanza primaria será obligatoria y gratuita. ¿Cuántas personas en El Salvador aprendieron a leer y a escribir con un programa muy exitoso de alfabetización? Eso es importante también que este gobierno lo
aprobación de esta convención. Recalcar que aquí se preguntó que qué se había logrado con la escuela inclusiva a tiempo pleno. Yo quiero darles unos datos. En el 2018-2019, más de 2.000.4 niños y niñas fueron incorporadas a las escuelas de tiempo pleno que por diversas razones no podían estudiar. Esta escuela les dio la oportunidad de poderse preparar. Además, hay datos estadísticos que efectivamente, por ejemplo, se logró capacitar a docentes para que pudieran atender a niños con algún tipo de discapacidad, y esto es importante decirlo, porque sin estar la convención, El Salvador lo ha hecho. Y además decir que esta convención que hoy se está aprobando en esta Asamblea Legislativa es la primer convención que toma a la educación como un derecho humano y que además está dentro de los objetivos de desarrollo del milenio. Esto lleva y nos da la certeza de que cuando se invierte en educación no se despilfarra como se acusa, sino que se invierte para mejorar la calidad de vida de las familias salvadoreñas. Esta convención, al convertirse en ley de la República, insisto, aunque el Estado ya lo haga, pero también abre la posibilidad para muchas mujeres que tuvieron que dejar la escuela porque salieron embarazadas y hoy puedan retomarlo. Creo que eso es de gran importancia, así como también los bachilleratos a distancia o la educación flexible que a muchos salvadoreños les ha permitido salir adelante, tener su bachillerato y poder optar también a un empleo. Así es que enhorabuena para El Salvador, que ratifica hoy esta convención y por supuesto también vendrá a beneficiar a muchos niños y niñas en El Salvador. Antes en las escuelas era raro encontrar que hubiese una rampa. Hoy en varias escuelas eso existe para que los niños que tienen discapacidad para movilizarse lo puedan hacer, y eso es importante. Y con esta convención, creo yo, se le da también al Ministerio de Educación una herramienta legal más para poder invertir de verdad en que las escuelas se vuelvan cada vez más inclusivas para nuestra niñez, y no solo para nuestra niñez, sino también para aquella población que de alguna manera dejó de estudiar y que pueda retomar sus estudios. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Villatoro. Gracias, presidente. Buenas tardes, pueblo salvadoreño, compañeros diputados. Es muy importante aclarar que de qué sirve solicitar si no lo ejecutaron cuando tuvieron la oportunidad. La aprobación de esta convención es una deuda con la educación desde el año 1960, que este día estamos saldando. Recordando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma el principio de que no debe de establecerse discriminaciones y proclama el derecho de todos a la educación. Y considerando que las discriminaciones en la esfera de la enseñanza constituyen una violación de derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, con la aprobación de esta convención, reforzaremos y complementaremos el trabajo que realiza el gobierno en pro de la primera infancia. De hecho, tuvimos en la comisión a la ministra de Educación, representantes del ISNA, CONNA, entre otros, quienes nos explicaban la gran labor que realizan en este tema y de la importancia de la aprobación de esta convención, la cual busca garantizar el acceso a la educación sin importar el sexo, etnia, religión, color, idioma u otros. Un claro ejemplo del trabajo del gobierno actual es el poder garantizar el acceso a computadoras, internet, el garantizar y apoyar la educación incluso en tiempos de pandemia, proyectos también como Mi Primera Escuela, entre muchos otros. Esto tomando en cuenta que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país. Es por ello que de esta manera estamos reafirmando el respaldo con la niñez, la juventud, la cultura, la ciencia y la educación. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.
Constitución tenía aprobada 61 años. Hace 61 años, 6 décadas, y ninguna legislación había podido ratificarla. Me pongo a pensar cuántos padres de familia y cuántas madres de familia vivieron momentos angustiantes al ver regresar a sus hijos de las escuelas, donde se sufre muchas veces bullying por ideologías, por religión, por raza, por preferencias sexuales, y los padres no tener una herramienta con la cual poder solventar estos problemas de sus hijos. Al ratificar esta tarde, damos al mundo entero que se enteren que nuestro país está avanzando en el respeto de los derechos fundamentales, más que todo cuando se trata de aquellos sectores vulnerables, como es la niñez y la adolescencia. Esta tarde estaremos solventando con esta ratificación una deuda histórica con la niñez y la adolescencia salvadoreña. Como Grupo Parlamentario GANA, estamos comprometidos realmente con el pueblo salvadoreño a apoyar y a darles todas estas herramientas e instrumentos para que puedan salvaguardar la integridad desde el seno de sus hogares. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado José Chamagua. Gracias, presidente. Buenas tardes a todo El Salvador que está pendiente de nuestro quehacer legislativo, en especial a todos los sonsonatecos a quien muy orgullosamente represento en esta nueva Asamblea Legislativa. Este ha sido un día histórico también en esta Asamblea porque todo lo que hemos aprobado ha sido en beneficio de la educación, de la niñez y de la juventud. Y definitivamente esta convención no se queda atrás. Ya mis compañeros, miembros de la comisión, han sabido explicar muy bien cuál es el fondo de esta convención, cuál es el objetivo que tiene. Y yo creo que es necesario hacer un hincapié en la importancia de aprobar estos convenios que, como ya lo decía la diputada que habló antes de mí, tenía más de 60 años esta convención. Y era necesario entonces que esta nueva asamblea pues lo trajera aquí a discusión, a la comisión pertinente, y obviamente que bajara al pleno para su aprobación, para ratificación de esta convención. La discriminación en la esfera de la enseñanza es una violación de derechos humanos que está enunciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este convenio, en su artículo 1, define como discriminación la exclusión, la limitación o preferencia fundada en raza, color, idioma, religión, opiniones políticas, etc. La palabra enseñanza se refiere a una enseñanza en sus diversos tipos y grados y comprende el acceso a la enseñanza, el nivel y la calidad de esta y las condiciones que se da. Quizás en 1960 el contexto que tenía la educación era muy diferente a lo que nosotros vivimos en este momento. Y de hecho, en esta agenda que hemos desarrollado ahora en esta sesión plenaria, hemos visto cómo incluso se ha aprobado mucho en tema de educación. Vimos como el dictamen número 1 se abordaba el tema de Mi Nueva Escuela, donde se aprobaban más de $200 millones, una inversión muy importante en el tema de educación y que respalda lo que esta convención prácticamente quiere pues, incentivar a los estados que la ratifiquen a que hagan en el tema de la discriminación de la esfera de la enseñanza. En su artículo 4, esta misma convención menciona un compromiso a formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover métodos adecuados a la enseñanza, y es algo que este gobierno también está haciendo. Sin necesidad de ratificar este convenio, el gobierno de Nayib Bukele ya se adelantó, y realmente lo que estamos haciendo, aprobando esta convención, ratificando esta convención, es enviando un mensaje a la comunidad internacional que tenemos un compromiso grande en apostarle a la educación. Nosotros buscamos con esta convención tener una enseñanza que sea una enseñanza primaria, que sea gratuita y obligatoria.
y según la capacidad de cada uno. El artículo 5 también de esta convención menciona que la educación debe de tender al pleno un desenvolvimiento total de la personalidad humana y reforzar el respeto a los derechos humanos, fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones. En síntesis, lo que buscamos con la ratificación de esta convención es respaldar el ODS número 4, un ODS que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Insisto, este gobierno, este día, en coordinación de nosotros como nueva Asamblea Legislativa que generamos gobernabilidad, estamos apostándole a la educación y creemos fuertemente en apostarle e invertir a la educación en todos sus niveles, primaria, secundaria y educación superior también, porque los jóvenes también están incluidos en la ratificación de este convenio. Y al final todo este proyecto se engloba en los esfuerzos que están contemplados dentro del Plan Cucatlán, que está siendo ejecutado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Para mí, como joven, es un placer, es un honor poder ser parte de la ratificación de este convenio, y con esto también respaldo una de mis propuestas de campaña, uno de los 4 pilares fundamentales que ustedes, hermanos sonsonatecos, se acordarán cuando les comentaba que íbamos a trabajar por la educación de este país, y lo estamos logrando. Quiero finalizar mi intervención diciendo que teníamos un sistema que enseñaba a discriminar, pero que ahora, con esta convención, estamos buscando eliminar esa discriminación. Vamos a eliminar esas barreras que puedan existir hasta el día de hoy, y los esfuerzos necesarios los vamos a lograr de manera conjunta para invertir para todos aquellos niños y niñas que desean apostarle a una educación integral. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Numan Salgado. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Primeramente, quiero iniciar felicitando a la Comisión de Relaciones Exteriores por estar trabajando en estos temas que estuvieron empantanados. Como ex miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, estuve 4 años en esa comisión, año y medio presidiéndola, y fue lamentable ver el choque ideológico que detenía el trabajo de la comisión. Arena y FMLN estaban enfrascados en una lucha en la que no trabajaban para el pueblo, trabajaban para sus intereses políticos. La ratificación de este convenio en contra de lo que es la discriminación en la esfera de la enseñanza era muy necesario. A nivel mundial, hoy, este día, estamos dando un ejemplo. El gobierno del presidente Bukele está dando un ejemplo. ¿Por qué razón? A nivel internacional, las potencias, las que nos vienen a decir cómo hacer las cosas a nosotros y que no las hacen ellos en sus propios países, el cáncer que carcome esas sociedades de primer mundo es la discriminación. Han llegado a grado que al negro no se le puede decir negro porque ahora hay que decirle de color, cuando el color negro es negro. Hasta ese grado han llegado en lo que es la discriminación racial dentro de sus propios países. Pero bien, ellos se dan a la tarea de venirnos a decir cómo hacer las cosas. Ahora, con esta ratificación, les estamos diciendo cómo hacemos las cosas en El Salvador, y las hacemos sumamente bien, protegiendo a nuestra infancia, a nuestros niños en las escuelas. Porque aquí, gracias a Dios, la discriminación podrá existir tal vez en un 10%. Pero si educamos a nuestros niños, estoy sumamente seguro que esta discriminación va a desaparecer a corto plazo, y es precisamente labor de los docentes, cada uno en sus escuelas. He visto cómo los maestros usan la empatía para poder llegar a los alumnos que requieren un poquito más de atención, alumnos que en algún momento pues ellos carecen de más recursos que otros compañeritos dentro de sus escuelas, y eso precisamente es lo que vamos a ir mejorando con la ratificación de este convenio. No me cabe duda que estamos dando pasos
pasos hacia adelante en construir una nueva sociedad, y esta nueva Asamblea Legislativa está trabajando en base a eso. Realmente hoy es un día que me da mucha satisfacción porque este expediente está desde el año 2019 en la Comisión de Relaciones Exteriores, 2019, 2020 y lo que va del 2021. Y esta nueva asamblea en menos de 2 meses está dando una producción enorme en favor del pueblo salvadoreño. Agradezco el trabajo que se está realizando y auguro buenos éxitos para esta comisión porque realmente se ha visto el trabajo a corto plazo. Señor presidente, considero de que el tema está suficientemente discutido y solicito una moción de orden para que se vote. Gracias. Someto a consideración la moción de orden del diputado Numan Salgado sobre que el tema está suficientemente discutido. Quienes estén de acuerdo, favor emitir su voto. Se cierra la votación. Con 68 votos, el tema se da por suficientemente discutido. El Pleno Legislativo ha aprobado que el tema está suficientemente discutido. En consecuencia, se somete a aprobación el dictamen y proyecto de decretos leídos. Quienes estén de acuerdo, favor emitir su voto. Se cierra la votación. Con 81 votos a favor, queda aprobado el dictamen número 4 favorable. Se incorpora la diputada Rosa Romero. Someto a consideración del Pleno el siguiente llamamiento. Diputada Erla Quintanilla en sustitución de la diputada Ana Figueroa. Quienes estén de acuerdo, favor emitir su voto. Se cierra la votación con 64 votos a favor. Queda aprobado el llamamiento. Para continuar con la agenda de la Comisión de Salud, le solicito al diputado José Urbina dar lectura al dictamen número 3 favorable. Con gusto, presidente. Comisión de Salud, Palacio Legislativo, San Salvador, 16 de junio de 2021. Secretarios, honorable Junta Directiva presente, Asamblea Legislativa, dictamen número 3 favorable. La Comisión de Salud se refiere al expediente número 56-6-2021-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Salud. En el sentido, se deroguen los artículos 96, 97, 98, 101, 102 y 285, numeral 25 del Código de Salud. Sobre el particular, la Comisión hace del conocimiento al Honorario Pleno Legislativo lo siguiente:
que con la creación de nuevas poblaciones, urbanizaciones o calles nuevas, construcción, permisos de habitación o permisos de apertura de establecimientos públicos, se reguló de manera especial las urbanizaciones en diversa normativa, como la Ley del Medio Ambiente y la Ley del Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los municipios aledaños y su reglamento. Lo anterior supuso volver eficiente la administración, así como el quehacer normativo administrativo, cuyo estudio por razón de la materia es evidente que provocó su incorporación a dichos marcos normativos. No obstante, en la actualidad tales competencias aún se encuentran atribuidas al sector salud, en el capítulo relativo a la urbanización, siendo evidente que dicha atribución del Ministerio de Salud no versa sobre el interés de la salud pública, sino sobre elementos categorizados en legislación pertinente a construcción o permisos de autorización de planos relativos a la vivienda y el urbanismo, atribución que fue transferida a otras instituciones públicas sin derogar en su momento la sección 13 del Código de Salud relativa a la urbanización y que produce una duplicidad y sobrelegislación que permiten la confusión de competencias entre las instituciones públicas. La técnica legislativa constituye el arte de legislar clara y eficazmente y compone una parte de la llamada ciencia de la legislación. Su objeto no es solo la buena redacción de las leyes, sino que afecta a cuestiones más generales y trascendentales como la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, la calidad, la publicidad y la viabilidad de las normas, cuyas cuestiones repercuten en la seguridad jurídica, en la medida en que los ciudadanos que han de cumplir las leyes deben reconocer con certeza sus mandatos, sin que existan dobles interpretaciones o normas contrapuestas u oscuras. Con la existencia de la doble regulación en el Código de Salud, evidencia claras consecuencias jurídico-prácticas y provoca no una norma complementaria, sino la duplicidad de la misma ley. Y es que la técnica legislativa permite que mediante el conocimientos jurídicos, lingüísticos e interdisciplinarios se puedan resolver problemas como la confusión, la oscuridad y el vacío de las leyes, así como en este caso el exceso de leyes o duplicidad, volviendo necesario derogar en la sección 13 de urbanización el artículo 96 y los artículos 97, 98, 101, 102 y 285, numeral 25, que permiten la sobrelegislación en el Código de Salud. Por las razones antes expuestas y con base en el artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, después de analizar y discutir el expediente en el seno de la Comisión, considera procedente emitir reformas al Código de Salud, aprobado mediante decreto legislativo número 955 de fecha 28 de abril de 1988, publicado en el Diario Oficial número 86, tomo 299 del 11 de mayo de 1988. Así, nuestro dictamen favorable que se hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo, adjuntándose el respectivo proyecto de decreto para los efectos legales consiguientes. Dios, unión, libertad, y tiene la firma de la mayoría de los miembros de la Comisión de Salud. Ahora, presidente, me permito leer el respectivo decreto. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando que mediante decreto legislativo número 955 de fecha 28 de abril de 1988, publicado en el Diario Oficial número 86, tomo número 299 del 11 de mayo del mismo año, se emitió el Código de Salud. 2. Que el Código de Salud en los artículos 96, 97, 98, 101, 102 y 285, numeral 25, regula aspectos
creación de nuevas poblaciones, ampliar e iniciar una urbanización y apertura de nuevas calles, construcción, reconstrucción, permiso de habitación y permiso de apertura de establecimientos públicos, entre otros. 3. Que desde la entrada en vigencia del Código de Salud a la fecha se han emitido leyes que regulan de forma especial los aspectos relacionados en el considerando anterior y desarrollados en el Código de Salud, tales como la Ley del Medio Ambiente, Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los municipios aledaños y su reglamento, por las cuales las competencias atribuidas al Ministerio de Salud con relación a la creación de nuevas poblaciones, ampliar e iniciar una urbanización, apertura de nuevas calles, construcción, reconstrucción, permiso de habitación y permiso de apertura de establecimientos públicos, fundamentalmente han pasado a otras instituciones públicas. 4. Que la Ley de Mejora Regulatoria y la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas tienen por objeto hacer eficiente la administración y el quehacer normativo administrativo, evitando duplicidad o sobrelegislación, por lo cual es pertinente evitar confusión de competencias entre instituciones públicas. 5. Que tomando en cuenta los considerandos anteriores, así como es necesaria la claridad que genera una derogatoria expresa desde el punto de vista de la técnica legislativa, es necesario derogar las disposiciones del Código de Salud relacionadas a la temática antes expresada. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Salud, decreta las siguientes reformas al Código de Salud. Artículo 1. Deróguense los artículos 96, 97, 98, 101, 102 y 285, numeral 25. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul, en el Palacio Legislativo, San Salvador, a los 6 días del mes de julio del año 2021. Leído dictamen y decreto, presidente. Gracias, diputado. A discusión el dictamen y proyecto de decreto leído. Tiene la palabra el diputado Luis Figueroa. Gracias, presidente. Buenas tardes, pueblo salvadoreño. Un cordial saludo a los diputados y diputadas presentes. Un saludo muy especial al pueblo del departamento de Aguachapán, al cual represento. Presentamos la derogación de 5 artículos, los cuales fueron mencionados, y un sexto con su numeral. Antes que todo, quiero prácticamente explicar al Pleno y por supuesto al pueblo salvadoreño que el Código de Salud tiene como objeto desarrollar los principios constitucionales relacionados a la salud pública y a la asistencia social de los habitantes de El Salvador. Es decir, que el Código de Salud es una ley secundaria, es constitucional y es vigente. Sabemos que toda ley después de 10 años se vuelve obsoleta, y este es el caso de nuestro Código de Salud. Por tal motivo, es necesario actualizar el Código de Salud, pero esto va a depender grandemente de la coordinación de los legisladores y las autoridades del Ministerio de Salud. Pero es fundamental, primero, modernizar el Sistema Nacional de Salud junto a sus instrumentos técnicos jurídicos en salud. Por lo anterior expuesto, es necesario derogar los siguientes artículos.
el artículo 96 y 97 referente a la urbanización. Estos mencionan que para crear nuevas poblaciones, para ampliarlas o para iniciar una urbanización, también para aperturar calles, es necesario el otorgamiento de permisos por el Ministerio de Salud. También hay que derogar los artículos 101 y 102 referente a edificaciones. Estas edificaciones destinadas prácticamente al servicio público. Dentro de estas tenemos a los mercados, a los supermercados, hoteles, moteles, mesones, incluso escuelas e instituciones de salud, así también como edificios o terrenos urbanos. Es decir, que para que ellos puedan aperturar es necesario el otorgamiento de los permisos del Ministerio de Salud. Así también vamos a tener que van a estar sujetos a la inspección y a la vigilancia por el Ministerio de Salud. Por eso, en el artículo 285 del literal 25 expresa las sanciones leves y no contar con la autorización del MinSal para la construcción e instalación y funcionamiento. Es así que los artículos 96, 97, 98, 101 y 102, 285 y su literal 25 tienen dualidad y un dinamismo con las normativas de otras instituciones. Los artículos 96, 97 y 98 ya están contemplados en las leyes y normativas del Ministerio de Obras Públicas. El 101 es homólogo del 105 del mismo Código de Salud y el 102 lo aborda la Ley de Prevención de Riesgos en lugares de trabajo. ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? Eliminar una sobrelegislación. No habrá una duplicidad de labores. Se realizará también una facilitación en los procesos de construcción, de inversión, es decir, que se va a reducir la tramitología y la burocracia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado John Wright. Gracias, señor presidente. En la Comisión de Salud, la mayoría de sus integrantes son profesionales médicos. Yo no soy ni profesional médico ni soy abogado, y este tema en particular sobre las derogatorias que se están haciendo al Código de Salud es un tema sencillo que no conlleva mayor debate o discusión porque es claro lo que se busca, pero he tenido que recurrir al apoyo de mi equipo legislativo para hacer un análisis si lo que estábamos haciendo era lo correcto. Lo que determinamos en nuestro análisis es que si derogamos estos artículos, no se tendría la certeza de quién será el ente encargado de los permisos sanitarios, ya que el Ministerio de Salud tiene esta potestad por Constitución. Y también quedaría sin efecto los requisitos del reglamento sanitario de edificaciones. Entonces se crea un vacío legal y una inseguridad jurídica. Tampoco, al derogar estos artículos, habrá vigilancia de parte del Ministerio de Salud para determinar las condiciones higiénicas, siendo esta la autoridad competente para hacerlo por el principio de especialización en la materia que desempeña. Ahora, los argumentos que se han presentado por la parte jurídica del Ministerio de Salud para la derogación establecen la importancia de quitar barreras burocráticas, y en esto estoy completamente de acuerdo, y si el espíritu de esta reforma era ese, pues qué bien. Pero el artículo 1
referida ley menciona que deben ser más expeditos los procesos en caso que obstaculicen la eficiente prestación del servicio. Pero los permisos sanitarios no son barreras burocráticas, son normas que constituyen un bien público, emanadas de la Constitución en su artículo 65. El artículo 65 dice: la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. Ahora, la ley de mejora regulatoria, que también fue citada en esta ley, permite que los procesos se simplifiquen, pero refiriéndose a la medición de la carga administrativa a través de metodologías. Cabe mencionar que no se puede sacrificar la salud de los ciudadanos por la celeridad de los procesos. Por tal razón, el argumento basado en una mejora regulatoria no es suficiente para derogar completamente los artículos del Código de Salud, al no ser principios equiparables. También se hace referencia a los permisos de la ley OPAMS, y se habla de una dualidad de función. La Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana y de los municipios aledaños, OPAMS, en su artículo 1 establece: la presente ley tiene por objeto regular el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y rural del área metropolitana de San Salvador y municipios aledaños, mediante el mejor aprovechamiento de los recursos de las distintas zonas y la plena utilización de los instrumentos de planeación. Y por su parte, la Ley de Medio Ambiente menciona sus aspectos ambientales, mas no sanitarios. En conclusión, se busca hacer más expeditos los procesos y debe de respetarse la independencia de cada uno de los ministerios que por ley le han sido otorgados, por lo que no puede ser sostenible el argumento que motiva la derogación, porque no existe ni una dualidad de funciones por el principio de especialización entre cada ministerio. Por eso, presidente, es que no acompañaremos la reforma, más bien la propuesta de derogatoria a estos artículos del Código de Salud. Sí, en lo personal me hubiese gustado haber tenido oportunidad dentro del estudio que se le dio a la comisión de hacer otras consultas y profundizar. Eso no fue posible, pero bueno, respetaremos la decisión de la mayoría este día. Nada más quería dejar constancia de por qué no acompañaremos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Urbina. Muchas gracias, presidente. Un saludo a toda la población salvadoreña que está muy atenta al desarrollo de esta plenaria. Un saludo también a todos los colegas. Es importante aclararle a la población salvadoreña, primero, que el Código de Salud tiene 33 años ya de vida. Y durante estas 3 décadas se han ido aprobando otras normativas y aspectos que regulaba el Código de Salud desde su nacimiento ya se están regulando en otras áreas. Otro aspecto importante es que no se va a dejar no se le está quitando la potestad al MinSal de poder seguir haciendo la inspección sanitaria correspondiente y de emitir los permisos. El mismo artículo 100 del Código de Salud lo establece. El asesor jurídico del Ministerio de Salud hizo una amplia exposición sobre estos aspectos, que lo que se busca es no afectar a los administrados, a los usuarios que tienen que andar buscando en distintas oficinas estos permisos. Y toda la población salvadoreña sabe que si hay algo que ha sufrido los ciudadanos es de tramitología a través del tiempo. El aparato burocrático que fueron creando se fue llenando de tantos procesos, se emitían leyes y no se revisaban que ya en otras normativas existían estas regulaciones. Y si el propósito era ir modernizando el estado de las cosas, el espíritu de la ley, entonces se descuidó esta parte del Código de Salud. Está muy claro, si prestaron atención a la lectura del dictamen, donde se habla de todas las otras leyes que ya contemplan estos aspectos que no tienen directamente que ver con
Ministerio de Salud, pero no se quita esta potestad de seguir emitiendo los permisos y de poder seguir haciendo las inspecciones en todo el ciclo de la construcción, desde inicio a fin. Ahí mismo dice incluso que se puede suspender si en algún punto se encuentra algún hallazgo donde no se esté cumpliendo todo lo relativo a la parte sanitaria. Así que está muy claro, estamos corrigiendo lo que antes no se corrigió y con lo que se ha discutido y los argumentos que se han presentado, pues hay suficiente claridad, presidente, para que podamos votar y someter a consideración del Pleno la votación de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. No habiendo más intervenciones en el uso de la palabra, se somete a votación el dictamen y proyecto de decretos leído. Quienes estén de acuerdo, favor emitir su voto. Se cierra la votación con 3 votos en contra y 64 votos a favor. Queda aprobado el dictamen número 3 favorable. Para continuar con el desarrollo de la agenda de esta plenaria, en el Romano 7, lectura y distribución de correspondencia. Pieza 1A. Notificación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual declara: 1. Al lugar el amparo promovido por el apoderado de la sociedad Acuapura S.A.S.B. contra actuaciones del Consejo Municipal de Quesaltepeque, Departamento de la Libertad, por la vulneración de su derecho a la propiedad en relación con el principio de reserva de ley, por parte del artículo número 3, número 14, letra C de la ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de la ciudad de Quesaltepeque, Departamento de la Libertad, promulgada mediante decreto municipal número 2 del 20 de enero del 2016, publicado en el Diario Oficial número 29, tomo 410 del 11 de febrero del 2016, específicamente los tributos relativos a los permisos para la extracción de agua con fines comerciales o industriales y para la extracción y comercialización del recurso hídrico del municipio. Y 2. Ordena a la Asamblea Legislativa que en un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la notificación de esta resolución, emita la normativa necesaria para concesionar la explotación de las aguas freáticas ubicadas en inmuebles de propiedad privada. Pasa a la Comisión de Asuntos Municipales. Pieza 2A. Notificación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, comunicando resolución por medio de la cual declara: 1. Que al lugar las abstenciones planteadas por los magistrados Aldo Enrique Cader Camilot y Carlos Sergio Avilés Velázquez, en virtud de existir circunstancias serias, razonables y comprobables que podrían poner en duda su
imparcialidad frente a las partes o a la sociedad. 2. Llámese a los magistrados suplentes Jorge Alfonso Quintero Hernández y José Cristóbal Reyes Sánchez, quienes devengarán los honorarios correspondientes de acuerdo a los artículos 33, inciso 3 de la Ley Orgánica Judicial y 6 del Arancel Judicial, para que comparezcan a conformar sala junto con los magistrados propietarios Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Marina de Jesús Marenco de Torres, y el magistrado suplente Martín Rogel Cepeda, y continúan con la tramitación del amparo promovido por la emisión del artículo 10, letra A de la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos. Pasa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Pieza 3A. Solicitud del ministro de Hacienda. En el sentido se apruebe contrato de préstamo número 9229 SB, suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por un monto de hasta $50 millones de los Estados Unidos de América, denominado Financiamiento Adicional para Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el COVID-19. Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Pieza 4A. Solicitud del presidente de esta Asamblea, diputado Ernesto Alfredo Castro Aldana, en el sentido se cree comisión especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores. Pasa a la Comisión Política. Pieza 5A. Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda. En el sentido se autoriza al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o del funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, denominado Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica implementadas en beneficio de las empresas y el empleo afectados por el COVID-19, por el monto de hasta $600 millones de los Estados Unidos de América, conforme a las condiciones y estipulaciones establecidas en el mismo. Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Pieza 6A. Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda. En el sentido se reforma el decreto legislativo número 686 de fecha 9 de julio del 2020, publicado en el Diario Oficial número 140, tomo número 428 del 10 de ese mismo mes y año, por medio del cual se autorizó suscribir un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, denominado Financiamiento Parcial de Medidas Económicas Compensatorias implementadas por la emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador, por un monto de hasta $50 millones de los Estados Unidos de América. Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Pieza 7A. Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda. En el sentido se reforme la Ley de Presupuesto 2021 a efecto de reforzar las asignaciones presupuestarias del Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN, con $474.712 de los Estados Unidos de América, con el propósito de financiar la ejecución del proyecto denominado Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Emisión y Entrega del Documento Único de Identidad, DUI, en los Estados Unidos, México, Italia, Australia y otros países. Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Pieza 8A. Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda. En el sentido se reforme la Ley de Presupuesto 2021 para incorporar recursos por valor de $267.471 de los Estados Unidos de América, provenientes del convenio de financiación suscrito con el Gran Ducado de Luxemburgo en la parte correspondiente a la
Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE. Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Continuando con la agenda, Romano 8. Llamamientos de diputados suplentes para próximos periodos. No tenemos en esta oportunidad. Romano 9. Convocatorias. Miércoles, 8:30 horas, Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 9 horas, Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. 9:30 horas, Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. 10 horas, Comisión de Salud. 14 horas, Comisión La Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. 14 horas, Comisión de Defensa. Para el jueves 8, a las 9 horas, Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. A las 9:30 horas, Comisión de Trabajo y Previsión Social. A las 9:30 horas, Comisión de Economía. A las 10 horas, Comisión ad hoc para que estudie el proyecto de la Ley de Recursos Hídricos. A las 14 horas, Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. A las 14 horas, Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales. Para el viernes 9, a las 9 horas, Comisión Financiera. A las 10 horas, Comisión Mujer y la Igualdad de Género. A las 13 horas, Comisión de Asuntos Municipales. Para el próximo lunes 12, a las 10 horas, Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. A las 12 horas, Junta Directiva. A las 13:30 horas, Comisión Agropecuaria. A las 15:30 horas, Comisión Política. Y el martes 13 a las 9:30 horas, sesión plenaria ordinaria. Habiendo agotado la agenda, no queda más que agradecerle al pueblo salvadoreño que ha estado en sintonía y agradecerle a ustedes, diputados y diputadas, que han estado presentes en esta sesión plenaria, y damos por cerrada esta plenaria. Que Dios lo bendiga. Bueno, y así finaliza la sesión plenaria ordinaria número 11, 6 decretos aprobados de la Comisión de Hacienda, 1 de la Comisión de Relaciones Exteriores y 1 más de la Comisión de Salud. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde que todos los detalles de estas noticias las puede encontrar en nuestra página web. También, por supuesto, muchas gracias a aquellos que nos han sintonizado a través de Radio Legislativa de El Salvador. Feliz tarde.